Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos todos una vez más a este análisis de los platinos de PS Plus Extra, en el que en esta ocasión nos sorprende con 24 títulos, de los cuales estoy seguro de que alguno será de tu agrado. También te dejo por aquí una etiqueta y en la descripción los juegos que añadieron a principios de este mes para que no te pierdas nada. Y empezamos con el cabeza de cartel y muy criticado Far Cry 6, en el que esta vez nos desplazaremos a la región de Yara para intentar poner fin a la tiranía de su dictador, teniendo una dificultad de 3 sobre 10 y tardando unas 30 horas. De todos sus trofeos, 6 de ellos necesitarán que estés conectado a internet, y uno de ellos te pedirá que captures una base con un compañero. Tiene un trofeo perdible, pero muy fácil de conseguir, y poco más, lo que viene siendo un Far Cry. Si no has jugado ninguno y te gustan los shooters en primera persona, pruébalo. Y si las críticas no te animan a probarlo, también tienes el Far Cry 5 en PS Plus Extra. El platino es fácil, ya veremos cómo es su historia. Aprobado. El juego de las tortugas ninjas. Un juego que se lanzó a finales de 2022, aunque parezca que es de los 90 cuando jugaba en la Mega Drive. Para los más jóvenes, una videoconsola que había antes de la Play. Pero hablando de sus trofeos, le dan un 3 de 10 si utilizas un truquillo o la ayuda de algún amigo, ya que el trofeo, quien necesita un muelle, que te lo dan por derrotar al jefe final sin recibir daño, no será cosa fácil sin ayuda. Tardarás unas 10 horas, no tiene trofeos perdibles y tiene 3 online, que alguno podrá sacar con un segundo mando. Se puede jugar hasta 6 jugadores online, una maldita locura. Si alguien se anima a sacar su platino, le damos caña. Aprobado. Rogue Legacy 2. Un roguelike, mi debilidad. Me encantan este tipo de juegos, aunque sus platinos no suelen ser ni fáciles ni cortos. Este en concreto se lanzó hace un año en otras plataformas, pero no en PlayStation, siendo un juego en 2D muy atractivo en el que tendrás que abrirte paso entre sus laberínticos mapas y avisarte que en el caso de que muera tu personaje, este desaparecerá y dará paso a una nueva generación con sus virtudes y sus defectos. Pero hablando de su platino, no hay una información clara de su dificultad, pero su antecesor tenía un 8 de 10 y la estimación de su duración es de unas 100 horas. Creo que es un título para jugarlo poco a poco sin prisas y a lo mejor algún día me atrevo con él. De momento, quizás. Inscription. Vale, este es el típico juego que te dicen, juégalo, no te puedo contar nada porque todo es spoiler. Y yo me he sacrificado por ustedes y sí, casi todo lo que he visto es spoiler. Lo que sí te puedo contar es que es un juego de creación de mazos y juego de cartas principalmente, y que su campaña dura unas 8 horas, aunque para su platino tardarás unas 30. Con una dificultad de 6, parece que no tiene ni trofeos online ni perdibles, y lo más complicado serían los relacionados con Casey Mod. Puede que se complique la cosa, pero a mí me ha podido la intriga. Aprobado. Soulsize. Mirándolo por encima no tiene mala pinta, lo que tiene mala pinta es su platino, 8 de 10, tardando unas 40 horas, y el problema le viene porque su máxima dificultad no parece muy family friendly, así que si alguien se atreve, que comparta su experiencia. Rechazado. Tacoma. Hablando entre compas, el juego es raro, pero tardando 2 horas en sacar su platino tampoco nos vamos a quejar. Tendrá una dificultad de 2 sobre 10 para que descubras todo lo que pasó con la tripulación, sin tener trofeos ni online ni perdible. ¿Seguro que nos sorprende? Vamos a darle. Aprobado. Deus Ex, un shooter de acción y sigilo que lleva con nosotros más de 6 años, y ahora podrás platinarlo, teniendo en cuenta que tardarás unas 45 horas con un 4 en su dificultad, y teniendo que darle 2 pasadas. Tiene 4 trofeos que requieren conexión a internet, y ojito con sus 37 trofeos perdibles. No me parece mal juego, pero no me llama la atención, y tienes que estar muy pendiente de los trofeos perdibles. Rechazado. Seguimos con Killing Floor 2, un juego en el que tendrás que sobrevivir a un sinfín de oleadas de zombies. Yo lo jugué hace muchos años y me pareció un juego difícil, pero buscando un poco de información y teniendo un compañero fiel, no parece ser muy complicado, teniendo un 5 sobre 10 y tardando unas 40 horas. Su trofeo más complejo sería ganar una partida en máxima dificultad, teniendo 3 trofeos perdibles y 7 online. Se puede conseguir solo sin problemas, pero con un compañero es más fácil seguro. Le doy un quizás.
Lonely Mountain. Si os digo la verdad, me ha gustado, pero como suele pasar con este tipo de juegos que parecen inofensivos, sus platinos suelen tener un 7 sobre 10 y unas 30 horas si eres bueno, porque completar todo su challenge hará que te pongas muy nervioso. Por mi parte le tengo que dar un rechazado. Llegamos a la sección infantil, con La Patrulla Canina, Mi Amiga Peppa Pig y DC Super Mascotas, siendo el primero de plataformas 3D con múltiples minijuegos, el segundo siendo más una aventura gráfica que me voy a meter entre pecho y espalda solo por las risas de que alguien lo vea en mi colección, y tú también deberías hacerlo. Apoya la causa poniendo Team Peppa Pig en los comentarios y conviértete en un auténtico macho. El macho. Y para terminar, un juego de disparos. Vampire the Masquerade. No tiene platino. Es una novela gráfica que tendrás que pasar mínimo 3 veces, una con cada clan disponible. Tiene una duración de unas 10 horas y una dificultad mínima. No tiene trofeos online, pero sí 10 perdibles. Al no tener platino no lo puedo probar. $100 Day Winemaking Simulator. Si tu sueño siempre ha sido hacer el mejor vino, estás de suerte, porque en este juego te convertirás en todo un experto de las cosechas. Pero si lo que buscas es un platino fácil, tengo que decirte que hay muy poca información sobre este título y no puedo darte un dato aproximado. Me parece interesante, pero para jugarlo en el móvil. Rechazado. A Hat in Time. Un adorable plataforma en 3D en el que controlas a esta niña y los poderes que le otorgan cada sombrero. Tiene un platino bastante fácil en el que tardarás unas 15 horas con un 3 sobre 10 en su dificultad. Básicamente irás limpiando los escenarios de enemigos y recogiendo sus coleccionables. No tiene trofeo, ni online ni perdible, porque puedes repetir los niveles, así que será una experiencia tranquila, que sin duda tiene un aprobado. Carto. Para mí el que más me ha llamado la atención, un juego de exploración en el que tú crearás el camino. Me ha parecido una mecánica muy curiosa y su dificultad y duración ayuda muchísimo. No tiene online y 7 trofeos perdibles, que podrás conseguir en cualquier momento con la selección de capítulos. Aprobado. Forager. Un juego de gestión de recursos en el que irás abriendo partes del mapa para expandir tu base cada vez más. Este título pixelar lo jugué hace mucho tiempo y me encantó, pero por desgracia para los cazadores de trofeos no tiene platino, así que rechazado. Dodgeball Academia, un juego de balón prisionero al más puro estilo anime, en la que su mecánica principal será la de ser el número 1 jugando a este juego, pero mezclando la exploración entre partidos, siendo otro platino regalado tanto por su duración como por su dificultad. No tiene trofeos online, pero sí tiene un par de perdibles. Otro más a la lista. Aprobado. The Wild at Heart. No confundir con Wild Hearts, que es completamente diferente. Este es un juego de exploración y resolución de puzzles en la que serás la encargada de controlar decenas de criaturas para que lo hagan todo por ti. No tiene trofeos online y solo un perdible. Estarás unas 10 horas controlando a estos minions con solo un 2 sobre 10. Puede que no te guste el estilo de juego, pero su platino es facilísimo. Aprobado. Redop 2. ¡Ja! Yo estos juegos me los conozco. Son de los que me pego toda la carrera chocando con sus barreras, y no creo que este sea diferente. Un juego de carrera futurística que tardarás unas 75 horas con una dificultad de 8. No teniendo trofeos perdibles, pero sí 9 online. Por no hablar de que tiene un trofeo glitcheado en el que tendrás que comprarte un DLC para conseguirlo. Ni de coña, rechazado. Sí, por mí lo rechazaba del tirón, porque lo pasé muy mal jugándolo, pero fue hace muchos años y ya no te guardo rencor. Tiene una dificultad de 5 sobre 10, llegando a tardar unas 50 horas. Mientras completas sus robos deberías tener en cuenta sus 5 trofeos perdibles y que tendrías que completar su historia 2 veces, avisándote de que tendrías que pasarte el juego sin matar o noquear a nadie. Yo no vuelvo a pasar por eso. Rechazado. MX vs ATV Legend.
Te dejo el porcentaje de gente que lo tiene para que vayas entendiendo que no va a ser fácil. Y aunque no tengo mucha información, solo tiene un trofeo online y tiene 100 coleccionables. Yo con sus porcentajes ya habría salido corriendo. Rechazado. The Talos Principle. Solo con ver un gameplay ya me ha agobiado. Es un juego en primera persona en el que tendrás que ir resolviendo todo tipo de puzzles para poder avanzar, tardando unas 25 horas en conseguir su platino, con un 6 en su dificultad. Por suerte no tiene trofeos online, pero sí 6 perdibles. Solo porque no es muy largo le doy un quizás. Y para terminar, Elex 2. Un juego de rol clásico y mundo abierto en el que podrás explorar enormes mapas. Teniendo una dificultad de 3 sobre 10 y llevándote unas 60 horas, lo podrás hacer todo en una partida, siempre que hagas un par de guardados estratégicos. No es mi estilo de juego, pero no es un platino imposible, así que le doy un quizás. Y eso es todo por el mes de junio. Hacemos un recuento y tenemos 11 platinos de 24 aprobados, pero recuerda que estos son solo consejos y opiniones. Tu criterio y tus gustos siempre valen más. Espero que encuentres un juego que te guste entre todos los que hay y recuerda, Team Peppa Pig. ¡Chao!